Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 27 de junio de 2025 y esta es la Semana en 10. Un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Esta semana dio inicio el periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Esto quiere decir que habrá sesiones maratónicas, publicaciones en la Gaceta repentinas y, por supuesto, la aprobación de proyectos legislativos al ritmo de una única voz que no escucha ninguna otra distinta a la de su volumen, su métrica y su parecer. Un ejemplo de esto es que el Pleno del Senado ya aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, con la cual se extingue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, el Coneval, ese órgano constitucional autónomo que tenía el propósito de medir la pobreza sin sesgos partidistas, sin consideraciones políticas. Ahora ese órgano constitucional autónomo ya no existe y las funciones de medición de la pobreza pasan a el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En resumen, el desmantelamiento de los órganos constitucionales autónomos e independientes continúa. Ya sucedió con el INAI, ahora Coneval. La primera sala de la Suprema Corte, esa sala que tiene los días contados, sigue dando sentencias protectoras de derechos humanos que abren camino de esperanza para muchas personas. Es así que la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconoció la sentencia de la primera sala que exige que juezas y jueces supervisen con perspectiva de derechos humanos y de género que el procedimiento abreviado en materia penal, es decir, la terminación anticipada del proceso penal mediante la negociación entre las partes, se pacte de forma libre, voluntaria e informada. Esto para atender al debido proceso, la defensa adecuada y un recurso efectivo que deben de ser garantizados sin excepción, incluso en el procedimiento abreviado. Esto se da en el marco de una sentencia a una mujer que fue víctima de violencia de género y que tuvo todo en contra y que además llegó a un acuerdo sin la información suficiente, lo que la llevó a la cárcel irremediablemente. Ahora tiene una nueva oportunidad de que su sentencia sea revisada con esta información, con esta perspectiva de género, gracias, entre otros, al trabajo del Instituto de Defensoría Pública. Qué bueno que hay abogadas y abogados con vocación de defensa de derechos humanos, pese a las adversidades. Sin duda, una de las noticias jurídicas más sonadas de esta semana es la intervención gerencial que el gobierno mexicano hace a 2 bancos y una casa de bolsa. Por supuesto, como otras noticias relacionadas al combate, al lavado de dinero y al crimen organizado, esta noticia comenzó en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de aquel país informó que tenía razones para creer que 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa tenían operaciones de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado. El gobierno mexicano contestó que él tenía otros datos. Pero esos otros datos duraron solo unas cuantas horas, porque poco después el propio gobierno mexicano informó que ya había decretado la intervención gerencial temporal de estos 2 bancos y esta casa de bolsa. Dicho de otra manera, parece que no pasa nada, pero está pasando algo. Y mientras desde Estados Unidos le avisan al gobierno mexicano que 2 de sus bancos están en presuntas operaciones de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, en el Congreso de la Unión, un grupo de diputados y senadores, a un ritmo acelerado, sin mayor discusión, sin escuchar otras voces, sin preguntar a la sociedad civil, sin información suficiente que permita entender lo que está haciendo, han aprobado una serie de iniciativas provenientes del Ejecutivo que están disfrazadas de darle mayor fuerza, mayor herramienta al combate al crimen organizado, pero que en la vida real significa una intromisión a los datos personales de usted, que puedan saber dónde trabaja, dónde vive, quiénes son sus hijos, a qué escuela asisten
Y todo esto sin consultarlo o avisarle a nadie. Si usted cree que no hay ningún riesgo para su libertad, para sus datos privados, que el gobierno, la policía, la Guardia Nacional, el ejército tenga acceso a estos datos, entonces no se preocupe, quédese tranquilo. Pero si decide prestarle atención a las voces de alerta de distintas organizaciones de la sociedad civil, entonces lo invito a que contacte a su diputado y su senador y le pregunte por qué está aprobando estas iniciativas. Veremos en qué acaba darle mayor poder al poder político. ¿Usted opina que en ocasiones los trámites y los requisitos que piden los gobiernos municipales, estatales o el federal son extraordinariamente engorrosos? Yo también creo lo mismo. ¿Pero usted cree que la solución sea mejores gobiernos, rendición de cuentas, servidores públicos más preparados, información, tecnología, transparencia, o hacer una ley contra los trámites? Bueno, el Congreso de la Unión opinó lo segundo, y es por eso que ya aprobó una ley que ordena y simplifica los trámites de gobierno, de todos los gobiernos, lo cual por supuesto es paradójico. Una agencia del gobierno federal decidirá qué trámites son burocráticos o no en todos los municipios y en todas las entidades federativas, rompiendo de esta manera la lógica del federalismo. Dicho de otra manera, cada día hay más poder en el gobierno federal y menos poder en municipios y entidades federativas. ¿En qué cree que acabe usted esta nueva ley contra los trámites burocráticos? ¿En más burocracia o en un éxito? Dentro del periodo extraordinario del Congreso de la Unión, también se aprobaron reformas a la Ley General de Vida Silvestre para prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos de entretenimiento. Esto quiere decir que ya no habrá delfines, focas o lobos marinos en los espectáculos de parques acuáticos. Es una buena noticia. Ahora la duda es si también hay presupuesto suficiente para rescatar a todos estos mamíferos acuáticos y llevarlos a lugares especiales para protegerlos y eventualmente liberarlos en sus hábitats naturales. Y en una gran resolución que abre la puerta para una mayor protección de los derechos humanos y la supervisión de la ciudadanía en el trabajo de investigación de sus autoridades, la primera sala de la Suprema Corte, sí, esa que ya va a desaparecer, le ordena a la Fiscalía General de la República a entregar y publicar en su página de internet una versión pública de la carpeta de investigación relacionada con los hechos del caso Iguala. Dice la Suprema Corte: la información no puede clasificarse como reservada al tratarse de una investigación relacionada con violaciones graves a derechos humanos. El caso Iguala es, sin lugar a dudas, uno de los casos más paradigmáticos de violación a los derechos humanos en nuestro país, que sigue dando de qué hablar y que ha generado una serie de dolor, pérdida y sufrimiento a padres, madres y hermanos de las personas desaparecidas. Esta resolución de la Suprema Corte podrá poner un paso hacia adelante para saber de una vez por todas qué ocurrió y quiénes son los responsables. En otra sentencia histórica, la primera sala de la Suprema Corte resolvió que en casos de violencia sexual infantil puede reclamarse la reparación del daño civil sin importar el tiempo transcurrido. Es decir, no hay prescripción. Es decir, el simple paso del tiempo no va a proteger a los agresores. Una gran noticia para muchísimas personas que fueron víctimas de violencia sexual infantil. Por supuesto, la prevención es importante, pero una vez que ha ocurrido este tristísimo y lamentable delito, deben de estar abiertas las puertas para intentar obtener la mayor reparación del daño posible. Enhorabuena por esta resolución. Esta semana, el Comité de la Convención de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas informó que en breve publicará una solicitud de información para nuestro país. Esa solicitud de información aparentemente ofendió al gobierno mexicano
porque la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación emitieron un comunicado conjunto donde se informa que México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas, sistemáticas y generalizadas por parte del Estado, y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable. También dice el comunicado conjunto que es importante reiterar que el gobierno mexicano está comprometido con el combate al delito de desaparición de personas y que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve ni se tolera la desaparición forzada. Solo habría que preguntarse entonces dónde están las miles de personas que no encuentran nadie por ningún lugar y cómo es posible que existan los centenares de fosas clandestinas que semana a semana las madres buscadores encuentran. Esta semana se realizó una asamblea más de la centenaria Barra Mexicana Colegio de Abogados, pero esta asamblea tuvo una peculiaridad. Fue la primera bajo la presidencia de la maestra Ana María Kudich. Fue una gran asamblea, la concurrencia estuvo contenta por varios motivos, entre ellos el discurso y el informe de la maestra Ana María Kudich mostró la estrategia y el rumbo a seguir durante su bienio. Además, hubo oportunidad de develar la placa del maestro Víctor Olea, el presidente saliente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y una nutrida asistencia de distintos capítulos del país, lo cual, sin lugar a dudas, consolida a la Barra Mexicana Colegio de Abogados como el colegio de abogados más grande de México. Enhorabuena a esta organización. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y estés atenta a lo que ocurre en el Congreso de la Unión. Se están aprobando iniciativas a un ritmo vertiginoso, iniciativas que van a impactar en tu vida diaria, en el disfrute que tú tienes de tus libertades. Infórmate, participa, contacta a tu diputado, a tu senador y pregúntales por qué votaron en el sentido en que lo hicieron. Acércate a organizaciones de la sociedad civil expertas en cada una de las materias para conocer su opinión. Defender entre todos lo que nos es común a todos es nuestra tarea diaria. Mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.